Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la verdad de Dios, la palabra de Dios, la palabra profética que estamos compartiendo en este tiempo profético, apocalíptico, sin lugar a duda por todos los hechos que están ocurriendo. Nos están indicando que cada vez estamos más cerca de este evento maravilloso. Como dice Mateo capítulo 24, del verso 32 en adelante, Jesús dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama es tan tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Bendito sea el Señor. Por eso es que nosotros no podemos poner tiempo, fecha, porque Jesús dijo, solo el Padre eterno sabe el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Pero Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Por lo tanto, sabemos por los hechos que están ocurriendo que cada vez estamos más cerca de este evento extraordinario que ocurrirá. Que millones de seres desaparecerán de la faz de la tierra, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto ocurrirá sin lugar a duda conforme a la palabra de Dios, la palabra profética de Dios, porque siempre la palabra de Dios se cumple. Por eso estamos compartiendo este tiempo, para que todos estemos listos, preparados para este evento que ocurrirá en cualquier momento. No sabemos día, la hora, puede ser, pero sabemos que pronto, Jesús dijo, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Por lo tanto, estamos cerca de este evento maravilloso. Y tenemos que estar por eso listos, preparados. Buscar al Señor, acercarnos cada vez más, hacer la voluntad de Dios, agradar a nuestro Dios en este tiempo que Él nos concede vivir y disfrutar de su presencia y de su provisión que recibimos todos los días de parte de Él. Son por su gracia y misericordia. Si somos lo que somos es por su gracia y misericordia. Por eso que es importante que busquemos al Señor, que busquemos su rostro, que nos acerquemos a Él, que nos acerquemos a su palabra en este tiempo profético. Por eso estamos compartiendo a través del libro de Efesios el propósito de Dios que tiene para con su pueblo, su iglesia, para con sus hijos. Y estamos viendo esto maravilloso propósito que Dios tiene, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, del verso 11, que estamos compartiendo, que Él dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense en el propósito maravilloso del Señor. Lo que Dios desea para su iglesia, que cada cristiano pueda realmente llegar a esta madurez. Podría luego hacer un pequeño repaso sobre todo esto, propósito impresionante para que nosotros podamos vivir conforme a ellos. El propósito de Dios quiere lo mejor para su iglesia, para sus hijos, siempre. Dios quiere lo mejor. Si seguimos los propósitos de Dios, nosotros somos bendecidos y edificados y recibimos la bendición de Dios. El propósito de Dios es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por lo tanto, no es una obligación, sino una decisión de amor, de obediencia al Señor. Jesús dijo, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 21.
O sea, de amar al Señor. Necesitamos por eso en este tiempo el propósito de Dios. Buscar y hacer todo lo que está en las Escrituras, la palabra de Dios, no solamente para que sepamos, sino que para que vivamos, para que obedezcamos, para que vivamos el propósito de Dios para nuestra vida, para que seamos bendecidos por Él. Muchas veces damos la espalda a Dios, queremos que Dios nos bendiga. Vivimos la vida cristiana a mi manera y esperamos que Dios esté con nosotros. No, tenemos que agradar al Señor. Por eso estamos compartiendo, fíjense que todo lo que Dios quiere, dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que Dios quiere no solamente a algunos, líderes o pastores, no, todos, que todos lleguemos. Que todos lleguemos a este nivel de este crecimiento espiritual. ¿Por qué hay un propósito? ¿Para qué el propósito de Dios? Para que no seamos niños. Y esto es algo impresionante. Porque si no seguimos el propósito de Dios, si no obedecemos a Dios, vamos a vivir una vida mediocre, una vida en la carne. Por eso, fíjense en lo que dice la palabra de Dios. Para que no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Este es el peligro. ¿Por qué debemos crecer? ¿Por qué todos tenemos que llegar a la medida, la estatura de la plenitud de Cristo? Para que no seamos niños frecuentes. Y este es el grave problema que vemos en la actualidad. Muchísimos carecen del verdadero conocimiento del crecimiento espiritual. Hay un desconocimiento acerca de las Escrituras, la palabra de Dios, y están en peligro. Pregunto yo, ¿serían niños? ¿Serían cristianos carnales? ¿Serían cristianos nominales? Es para que pensemos, ¿cuánto conozco yo de Jesús? ¿Cuánto yo conozco de la palabra de Dios? ¿Y cuánto yo estoy viviendo conforme a la palabra? Que es importante. El problema que dice, para que no sea llevado por todo viento, por estratagema de todo viento de doctrina, para que no seas engañado. Si uno ve en la misma escritura, en 1 Corintios capítulo 1, del verso 12, los cristianos eran niños espirituales. La evidencia de un cristiano carnal, de un cristiano que es niño, que no crece, es que siga al hombre y no siga a Dios. Esto pasaba en la iglesia de Corinto. Muchos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Fíjense cómo estaban divididos. Y eso está hablando a la clara la falta de conocimiento que tenían, y eran niños espirituales. Podemos ver también en el mismo 1 Corintios capítulo 3, para que ustedes vean lo que dice las Escrituras, el peligro cuando no hay crecimiento espiritual en cuanto a las Escrituras. Dice así: de manera que yo, hermano, no puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjense que como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, ¿no soy carnales? ¿Y anda como los hombres? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? Fíjense, no es de ahora, sino en la iglesia de los primeros tiempos pasaba. Y está corrigiendo el apóstol Pablo a estos hermanos, que eran carnales, eran niños
espirituales. Y este es el problema, que son arrastrados, siguen a veces a los siervos, siguen y no están siguiendo a Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. Inclusive hay algunos que inclusive quieren que se ponen como padres espirituales, como que para que las personas le sigan a las personas. Eso tenemos que tener cuidado. Nosotros somos siervos que guiamos a las personas para que tengan un encuentro con Cristo y para que sigan a Cristo, que Cristo es el Señor. Es terrible, pero muchas personas siguen a los siervos, siguen a los profetas, siguen a los apóstoles, siguen y no están siguiendo a Dios. Ese es el peligro. Por eso el Señor Jesús dijo: mira que nadie os engañe. En los postreros tiempos va a pasar esto, lamentablemente. Habrá muchos falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, y engañarán a muchos. El peligro que van a ser engañados mucho por falta de crecimiento espiritual, falta de conocimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios. Y están en gran peligro. Por eso necesitamos nosotros enseñar para que las personas se acerquen a la palabra de Dios, para que no sean engañados. Jesús dijo: mira que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El apóstol Pablo también en Efesios capítulo 5, verso 6 dice: mira que nadie os engañe con palabra vana, porque por causa de esto viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mira que nadie os engañe. Para que no seas engañado, necesitas tener conocimiento previo de la verdad de Dios, para que sepa diferenciar entre el bien y el mal, entre lo que es verdadero y lo que es mentira. Necesitamos por eso discernir. El cristiano maduro, cuando escucha, está entendiendo y está evaluando, está viendo si está de acuerdo a las Escrituras, a la palabra de Dios. Por eso no debemos tomar todo lo que escuchamos, sino tener que examinar. ¿Está de acuerdo a las Escrituras lo que estoy escuchando de la palabra de Dios? ¿Tiene fundamento? ¿O solamente es motivacional, sin contenido? Tenemos que tener, por eso, cuidado en lo que escuchamos. Examinarlo todo, retener lo bueno. Eso está hablando de que tiene conocimiento previo de las Escrituras, para que reciba todo aquello que va a ser para edificación. ¿Esto qué pasaba? Estos hermanos que causaban divisiones, celos, contienda, son causa de divisiones a veces en las iglesias, porque no tienen crecimiento espiritual. Por eso dice el apóstol Pablo: para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Y el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 4:1, dice, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Dice, escuchando a doctrina de demonios, siguiendo doctrina de demonios. Entonces, se van a apartar de la fe porque desconocen el fundamento, la verdad de Dios. Tenemos por eso que tener cuidado para no ser engañados. Somos arrastrados, dice, llevados de un lugar a otro cuando carecemos de conocimiento, de estabilidad, de crecimiento espiritual. Somos como somos como las hojas de otoño, que es llevado por el viento de un lugar a otro, porque no tiene fundamento, no tiene estabilidad, sino pues, de acuerdo a donde va el viento, es arrastrado. Y así los niños espirituales, las personas que carecen de conocimiento, que no han crecido espiritualmente, son arrastrados por viento de doctrina, que muchos emplean con astucia la artimaña de error para engañar a aquellos que desconocen las Escrituras. No todos los que hablan de Dios, inclusive que utilizan la palabra de Dios, realmente conocen a Dios y están guiando verdaderamente al pueblo a crecer espiritualmente. En estos tiempos estamos viviendo tiempos difíciles. Necesitamos, por eso el apóstol Pablo, por eso la Biblia dice, ¿por qué debemos
seguir a Cristo como el modelo. Él es nuestra meta. ¿Por qué? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados de todo quiera, de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Y muchos son arrastrados, muchos son engañados. Por eso necesitamos acercarnos a Dios, tener una buena relación con Dios, tener conocimiento de la palabra de Dios. No solamente un versículo, sino el contexto, ver todo, qué dice las Escrituras, para que veamos, para que crezcamos y para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Entonces el propósito de Dios, ¿para qué? El propósito de Dios, ¿para qué? Dios no quiere que ningún cristiano sea niño espiritual, sea carnal, porque lamentablemente no disfruta la vida cristiana aquí y tampoco tendrá recompensa. Necesitamos volver a la fuente, necesitamos volver a Cristo y volver a la palabra de Dios y crecer en la palabra de Dios. Por supuesto que bueno los niños. ¿A quién no le gustan los niños? Los bebés. Dice los niños las palabras, pero también dice los bebés, porque el apóstol Pedro dice, por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 2, verso 2, dice, desea como niño recién nacido. ¿Qué es un niño recién nacido? Es un bebé. Niño recién nacido. Dice, desea la leche espiritual no adulterada para que por ella crezca para la salvación. ¿Qué es un niño? Está hablando aquí, es un bebé. Qué hermoso es un bebé. Pero ¿qué espera que un bebé siempre sea bebé? No. Los padres están esperando que empiece a crecer, que empiece inclusive a hablar. Los padres se ponen contentos cuando ya empiezan a decir alguna palabra. Y fíjense cuando empieza a caminar. Por supuesto, es una alegría porque está creciendo saludablemente, pero triste será un niño que no crece. Es algo terrible, es algo terrorífico. No es normal, es anormal. De igual manera, también en el sentido espiritual. Dios quiere que sus hijos crezcan espiritualmente, que seamos maduros, que tengamos estabilidad por el conocimiento que tenemos de su verdad, de su palabra, que es viva y eficaz. Amén. Oremos al Señor, dámosle la gracia para que ya no seamos niños, sino que crezcamos cada día más, de tal manera que alegremos a nuestro Padre Celestial, porque Él ve que estamos creciendo como Él quiere que crezcamos. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu revelación, Señor. Señor, líbranos, Señor, de estancarnos, de quedarnos en las costumbres, sino que cada día podamos estar creciendo a través del conocimiento de tu palabra, Señor, conociéndote más a ti, estando unido a ti cada día, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque está en nosotros y con nosotros para siempre, para guiarnos a esta madurez plena, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.